yo partí pensando que se iba a ganar mucho más dinero. Yo no sabía que era tan cierto, digamos, el tema de que hay muchos trades que los vas a perder. ¿Cómo ha sido tu estrategia? Si nos puedes decir también, a lo mejor, cuánto ganaste, te has quedado, por ejemplo, atrapado en una posición, cómo lo sentiste y cuánto tiempo duró. Te genera mucha ansiedad. A mí personalmente hubo momentos donde me generaba mucha ansiedad en lo del trading. Digamos, en el peor de los momentos, ¿cuánto dinero neto puedes haber estado perdiendo de repente? Yo creo que más de 5.000. Bienvenidos un día más, chicas y chicos, a Tercer Tiempo Financiero, el podcast de Camino Financiero. Y en el día de hoy queríamos tratar un tema del que nos han llegado muchas preguntas, y es que Sebastián ha estado ya durante bastante tiempo haciendo trading y queríamos un poco que nos contara su experiencia en el día de hoy y cuál sería, digamos, la diferencia entre la inversión a largo plazo o el hecho de hacer trading constantemente para ganar un ingreso extra. Y vamos a ver en qué ha ganado más dinero, qué le ha costado más y cuáles son un poco las diferencias. Bueno, sí, últimamente yo creo que a partir desde principio de año que tuve el primer, digamos, acercamiento al trading, no me lo había tomado tan en serio como en los últimos, yo creo que 3-4 meses. Los últimos 3-4 meses sí que le he dedicado más tiempo, le he dedicado también un poco más de capital, que creo que lo he mencionado también en algunos videos de YouTube, donde efectivamente parte del dinero que, por ejemplo, tenía invertido en Bitcoin, parte de ese dinero lo pasé ahora para hacer trading y quizás un poco extra, creo que también por ahí fui rascando. Entonces, efectivamente que yo creo que a partir desde mayo, más o menos, junio quizás, ya empecé a tomar un poco más en serio el tema del trading y le dedico un par de horas al día. Intento que no sea demasiado porque obviamente también tengo que hacer el resto de mis cosas, pero sí que intento también dedicarle un poquito de tiempo a esto del trading. O sea, digamos que Sebastián no es un experto, pero ha estado haciendo como sus pruebas y, bueno, pues como persona que a lo mejor está experimentando con una forma nueva, quizás, y en este caso pues nos interesa porque es de ganar algo de dinero extra. Sí, pero bueno, Sí. antes que nada, sí, de todas maneras dejar eso súper claro. Yo no soy ningún experto, ni muchísimo menos. También lo había mencionado en uno de los videos de YouTube, de que hay gente que incluso nos dejó en la descripción de ese video, o sea, perdón, en los comentarios, ciertos libros y recursos que efectivamente le eché un ojo. Así que muchas gracias por esas recomendaciones. Pero yo no soy ningún experto ni en scalping, ni en day trading, ni en swing trading, ni ningún tipo de trading. Yo lo único que soy es que acabo de empezar. Estoy tratando de entender un poco cómo funciona el mundo de esto del trading, cómo puedo yo operar dentro de estos mercados, pero realmente yo partí de absolutamente cero, no tenía idea de absolutamente nada y a día de hoy estoy muy lejos de ser un experto tampoco. O sea, digamos que estamos, bueno, él en este caso está experimentando. Entonces, yo ni siquiera he llegado ahí, ni a ser sistemática ni nada. Entonces, para las personas que, como yo, o que directamente no tienen idea de qué es esto del trading, explícanos un poco en qué consiste, porque además dentro del propio trading hay diferentes estrategias, ¿no? Quizás nos puedes explicar qué es el trading y las más famosas o las estrategias más populares. Vale, un poco para entendernos, para entrar en contexto, el trading es básicamente operaciones que yo hago en un mercado financiero, ya sea lo puedo hacer trading, digamos, en bolsa, con acciones, puedo hacer con futuros, con opciones, lo puedo hacer también en el caso de las criptomonedas, puedo hacerlo con distintos mercados y yo voy poniendo órdenes de compra y de venta dependiendo de los distintos movimientos del mercado. Y obviamente aquí hay otros términos técnicos como los stop loss, como los take profits, que son, digamos, ciertos parámetros que yo tengo para resguardarme en el caso de que el precio de una acción no vaya acorde, o si vaya acorde, digamos, a mi análisis técnico. Esto se basa obviamente puramente en el análisis técnico de una acción. Entonces yo aquí, a diferencia de lo que yo podría hacer en bolsa, por ejemplo, donde yo analizo los fundamentales de una empresa, veo el balance, veo las deudas, veo el equipo directivo, aquí simplemente me baso, al menos esto es lo que yo entiendo, digamos, solamente en el análisis técnico del gráfico, del movimiento que ha tenido ese activo durante el último tiempo. Y hay distintas periodicidades, etcétera, etcétera. Hay distintos tipos de trading, o bueno, distintas, digamos, estrategias. Hay gente que hace scalping, que, digamos, estos son los trades más cortos, o sea, efectivamente donde yo estoy comprando y vendiendo en, digamos, tramos de 5 minutos, de 10 minutos, o incluso hay gente que lo hace de 1 minuto o menos. Pero después nos podemos saltar al day trading, donde son personas que mantienen posiciones abiertas, o sea, digamos, yo compro una acción de Apple hoy día
y luego lo mantengo hasta el finalizar la sesión en bolsa, o quizás lo mantengo hasta la mañana del día siguiente y así. Pero son posiciones un poquito más largas. Luego también tenemos el swing trading, que esto ya se mueve un poco más por tendencias, entonces efectivamente aquí yo voy a ir teniendo posiciones abiertas por quizás una semana, por un mes incluso, entonces son posiciones un poco más largas en el tiempo. Y cada una de estas estrategias utiliza distintos indicadores, algunas utilizan más fuertemente las medias móviles, otros el RSI, por ejemplo, bueno, y así las Bollinger Bands. Bueno, ahí hay distintos indicadores, digamos, que se pueden ir tocando, pero básicamente esto depende de la periodicidad de cuánto tiempo yo mantengo abierto un trade u otro. Para que nos hagamos como las personas que no estamos nada familiarizadas con el tema del trading. Por ejemplo, las velitas corresponden a un periodo de tiempo determinado. Claro, las velas son, digamos, se llaman las velas japonesas, que son ese gráfico de velitas que son como palitos verdes y palitos rojos, digamos. Y esto es básicamente, esto es como se ve el gráfico, y yo le puedo asignar un periodo de tiempo. Entonces yo puedo ver el gráfico diario, donde cada vela significa un día. O yo puedo ver un gráfico de una hora, donde cada vela significa una hora. Hay gráficos semanales, mensuales, o incluso para la gente, por ejemplo, que hace scalping, ve el gráfico de 5 minutos o ve el gráfico incluso de 1 minuto. Es decir, que cada vela es 1 minuto de trade. Entonces, digamos, el trading, para decirlo con palabras muy simples, en base, digamos, a esas velas, así es como lo entiendo yo, pero corrígeme, digamos que hay una serie de estrategias que es, si las velas siguen esta tendencia, haz una cosa, si siguen esta otra tendencia, tienes que hacer esta otra cosa, ¿no? Claro, digamos que en el trading generalmente hay que ser bastante metódico, que eso lo vamos a ver un poco también más adelante. Me gustaría como entrar un poco más en detalle en eso, pero es necesario ser más metódico porque hay ciertas señales que te da el mercado para cuándo abrir o cerrar una posición, digamos. O si es que, por ejemplo, hay gente que opera en corto, o sea que, bueno, eso ya es un poco más técnico, pero da igual. Pero, por ejemplo, no sé, hay gente que utiliza los indicadores de las medias móviles. Cuando la media móvil 25 rompe la de 50, esto significa que tiene una tendencia alcista. Entonces, ahí es donde hay una señal para que yo entre. Entonces, después yo busco la confirmación, y ya después, cuando yo tengo que salir, ahí hay distintos indicadores que puedo ir revisando para determinar el momento en el cual yo debería cerrar ese trade. Entonces, dependiendo de la estrategia que yo use, voy a utilizar distintos indicadores, o incluso los distintos como patterns, que son patrones, digamos, que te va marcando las mismas velas. Entonces, por ejemplo, está el de hombro, cabeza, hombro, o lo mismo pero al revés, o si no hay una bull flag o una bear flag. Bueno, hay infinitos patrones, digamos, que se pueden ir dando en las velas y que uno puede ir analizando para marcar un poco las tendencias que va teniendo el mercado. Sería como seguir instrucciones y según la estrategia que vas usando, ¿no? Y cuéntanos cuál ha sido, como digamos, la expectativa versus de que tú tenías del trading versus después efectivamente hacerlo. ¿Cuál ha sido, como digamos, expectativa realidad? A ver, yo creo que un poco las expectativas, yo partí pensando que se iba a ganar mucho más dinero. O sea, que yo pensé que esto era un poco más la panacea. Es que también uno viene de haber visto anuncios, o haber visto gente que vende cursos sobre trading, y que el típico anuncio que dice como de que yo ya no trabajo y ahora me dedico a esto, y solamente con 2 horas al día ya con eso tengo para vivir el resto. Bueno, no. O sea, yo personalmente no encontré que eso fuese así. O sea, es irreal esa promesa, digamos. A menos que yo parta con una cantidad de dinero ridícula. Entonces yo tengo una masa muy grande de dinero y solamente necesito que me salga un trade al día de un 1%. Ya, con eso quizás sí. Pero realmente, si es que quiero lograr alcanzar a hacer un trade un poco más grande o hacer de forma consistente, porque esa es otra de las cosas que para mí yo no sabía que era tan cierto, digamos, el tema de que hay muchos trades que los vas a perder. Entonces, por eso es necesario poner un stop loss, digamos, que es una base en la que si rompe ese precio, se vende automáticamente la acción, cosa que yo no siga perdiendo dinero. Entonces, yo pongo como una marca, digamos. Entonces, yo no sabía que efectivamente tantas veces eso iba a pasar, sobre todo cuando uno se está iniciando y pone mal el stop loss, lo pone muy arriba, o luego no lo va modificando dependiendo de cómo se está moviendo, digamos, el precio de la acción o el precio del activo que estoy transando. Yo creo que
ese tipo de cosas, digamos, son las que más me han sorprendido. Uno, que esto no es para hacerse rico de la noche a la mañana, ni muchísimo menos. Dos, de que hay que dedicarle más tiempo del que yo pensaba, o del que me prometían quizás por internet. Y tres, es el tema de las estrategias, porque hay mucha gente que habla de estrategias de trading. Y que dice, no, mira, encontré la estrategia infalible de solamente utilizando medias móviles. Y si es que yo solamente utilizo las medias móviles, con eso ya voy a tener absolutamente todo. Y cuando yo siga este patrón y siga las instrucciones, ¡pum!, me va a ir todo perfecto. Pero realmente eso no es tan así. O sea, yo probé distintas estrategias, las probé de forma sostenida, digamos, por un mes constantemente, probando una estrategia en particular, luego al mes siguiente probando otra estrategia en particular, y realmente no son tan perfectas como la gente promete. Bueno, y cuéntanos entonces cuál ha sido tu proceso. ¿Nos podrías contar a grandes rasgos cómo ha sido tu estrategia? Si nos puedes decir también a lo mejor cuánto ganaste, cuánto tardaste en ganar el dinero, o a lo mejor si perdiste también, que nos dieras un poco de porcentajes o números. A ver, el proceso partió primero porque se me desbloqueó un dinero que tenía puesto en otra inversión. Entonces era una inversión de alto riesgo que, bueno, ya de hecho ya lo habíamos comentado quizás en otros videos, que era parte de mi inversión en Bitcoin. Entonces, parte de mi inversión en Bitcoin, en el minuto en el que Bitcoin llegó a los 71.000, yo dije, mira, voy a vender el Bitcoin o voy a vender parte del Bitcoin, y parte de ese dinero, como todavía no tenía muy claro en qué inversión lo iba a poner, dije, mira, esto lo voy a poner efectivamente al trading. Para ir probando, entender un poco cómo funciona esto. Había visto muchos videos de YouTube de cómo se hacía. Obviamente, de nuevo, no soy un experto ni en ese momento, ni mucho menos, ni ahora tampoco. Pero quería, digamos, me picaba el bichillo de entender un poco cómo funciona todo el mundo del trading. Y ahí fue cuando empecé. Empecé, digamos, una vez que se desbloquea ese dinero del Bitcoin. Y después intenté distintas estrategias. Lo primero que intenté fue el scalping, que era lo que te contaba hace un rato, que son básicamente esta estrategia donde yo tengo trades muy cortos, de 5 minutos, y donde tengo ciertos indicadores que me van diciendo cuándo entrar y cuándo salir de una posición. Esto me pareció interesante, pero me pareció muy duro. O sea, como muy hardcore para recién iniciarse en el mundo del trading. ¿Por qué? Porque tienes que estar muy pendiente. Claro, porque si es que son trades tan cortos, tengo que realmente estar muy pendiente sobre el gráfico en el que estoy operando. A mí me pareció agotador realmente el mundo del scalping. Entiendo que había gente que decía que es menos arriesgado, porque como necesito que se mueva menos, o sea, se espera que se mueva menos, digamos, el precio de la acción, digamos, porque son solamente 5 minutos que yo tengo para ¿De qué rango estamos hablando en Entonces, 5 minutos? En 5 minutos podemos estar hablando de un 1 o un 2%. En criptomonedas. Bueno, sí, eso también es importante aclarar, porque sobre todo en acciones, digamos, se mueve menos, bueno, dependiendo de las acciones, por supuesto, pero dentro del mundo de las criptos sí que un 2% se puede mover en un rango de 5 minutos. No pasa cada rato, ni mucho menos, pero incluso hay, cuando uno empieza en el mundo del scalping, son movimientos muy pequeños de 0.2, 0.5%, entonces voy a ir rascando poquito el tema del rendimiento. Eso me pareció extremadamente agotador. Me pareció que no tenía la paciencia tampoco como para estar ahí tantas horas esperando, además, porque yo nunca operé en corto. Entonces nunca operé hacia la bajada, sino solamente hacia la subida. Entonces yo tenía que estar esperando horas y horas de repente a que me diera el mercado, digamos, me diera la oportunidad de entrar. O sea, en corto quiere decir que tú apuestas A que el precio de la acción va a bajar, digamos. Eso yo no lo hacía, solamente apostaba al alza. Entonces habían minutos donde pasaba 1, 2 horas donde estaba mirando el gráfico, esperando que hubiese una señal, digamos, de entrada para yo poder abrir recién un trade. Y eso también era muy tedioso y al final terminé descartando el scalping. Y yo creo que además el scalping, desde mi punto de vista, no soy experto nuevamente, se necesita apalancamiento. Porque son tan pequeños los movimientos en los cuales yo estoy operando, digamos, porque voy a hacer un trade que va a ganar un 0.5% o un 0.2% de rendimiento, digamos 0.5%. Entonces, o yo tengo muchísimo dinero, entonces la ganancia es relativamente significativa, un 0.5%, o realmente uso apalancamiento. Y si es que me apalanco, sí que efectivamente puedo multiplicar, digamos, ese 0.5% y sacarle una mayor rentabilidad. De lo contrario, se hace muy difícil, digamos, escalar una cuenta con la que yo parto, por decirte, $1.000 y le saco un 0.5%, porque después esos no son puros trades ganadores, digamos, porque yo voy a ganar un 0.5, después gano un 0.7, después gano no sé qué, pero después pierdo un 1%.
dependiendo del stop loss que uno ponga, digamos, pero no todos los trades los voy a ir ganando, y eso es bien importante tenerlo en cuenta antes de empezar en el mundo del trading, creo yo, de que no todos los trades van a ser ganadores, voy a perder muchos de los trades, sobre todo cuando estoy empezando. Ahí es, supongo, donde entra la psicología, de donde siempre están diciendo que tienes que ser muy metódico y seguir, porque supongo que a lo mejor si de repente ganas una pero pierdes dos, como que te vienes un poco abajo de, a lo mejor esto no es para mí, o he perdido muchísimo dinero, o al revés, ¿no? De que te confías y a lo mejor te pones en apalancamiento y de repente, como también nos comentaba alguien por Instagram, que perdió, no sé, $50,000 o por ahí, una barbaridad. A mí me parece que una de las cosas que funcionaba, digamos, era el tema de ponerme una meta diaria. Entonces, digamos que yo al día quiero ganar un 2% al día o un monto determinado, no sé, quiero ganar $300 diarios. Entonces, y estoy dispuesto a perder máximo 200, por decirte. Quiero ganar 400 y estoy máximo dispuesto a perder 200, perdón. Entonces, lo primero que pase, tengo que cerrar el computador y se acaba la jornada. O sea, yo, si es que logro los 400, perfecto, cierro el computador y me voy. No sigo apostando, digamos. Y lo mismo pasa cuando tengo pérdidas. Si es que perdí ya los 200, se acabó. O sea, ya no puedo seguir jugando. Ya se me acabaron las fichas, ya tengo que volver al día siguiente. Entonces, esas cosas bueno, eso es una de las cosas que yo hice personalmente, pero hay muchas metodologías, digamos, de nunca entres a un trade si es que no se, digamos, si no se alinean todos los astros, digamos, que no están todas las señales, más una confirmación, ahí recién abro el trade, si es que eso no se ha dado, no lo puedo abrir. Entonces, como que eso también tiene mucho que ver el trading, encuentro yo, al menos de mi experiencia, con la psicología, como con el hecho de no ser impaciente, con el hecho de ser metódico y, por ejemplo, alguna de las cosas que personalmente yo hice y que había escuchado que era muy recomendable, que era el tema de ir anotando los trades, y tanto los que me fueron bien como los que me fue mal, y qué es lo que aprendí, digamos, de cada uno de los trades, por qué me fue bien, qué indicadores se dieron, digamos, para que yo abriese esa operación o no. Entonces, como que ese tipo de metodología me pareció interesante, como de que sea tan estricto, digamos, el mundo del trading. Sí, como psicóloga debe ser, como que me parece interesante lo que acabas de decir de acabo el día ganando, digamos, $400, por ejemplo, pero y ahí apagas el ordenador, porque si no te viene la pregunta, bueno, ¿y si hago otro y duplico a lo mejor, pero ¿y si no? Claro, Y es que acabo mal. además también como que uno, incluso mientras tengo la posición abierta, yo tengo que respetar, digamos, esas normativas. Digamos, por ejemplo, si yo digo, yo con este trade busco ganar un 3%, vale, busca ganar el 3%, pero de repente llega al 3%, va en el 3,1%, 3,2%. Y si me espero, y me espero a que ven, no, vamos a esperar, porque yo creo que va para arriba, va hasta el 5%. No, se viene abajo. Y al final es como, o sea, seguir esas metodologías, seguir efectivamente los patrones que uno ya tiene establecidos, como la bitácora que uno va anotando los trades, yo creo que es súper importante. Y aparte, digamos, de lo que has dicho de que era un poco extenuante, como las horas, la dedicación, como si fueses ahí un controlador aéreo, ¿no? Teniendo ahí la mente en la pantalla. ¿Qué otras dificultades has tenido en tu proceso de trading? Digamos, ¿te has quedado, por ejemplo, atrapado en una posición? ¿Cómo lo sentiste y cuánto tiempo duró? A ver, sí hay, o sea que en general hay varias dificultades, como en el sentido de primero, es que, como decís tú, es agotador tener que estar pendiente. Entiendo que depende de la estrategia que uno siga. Después, por ejemplo, por eso empecé a hacer un poco más de swing trading, cosa de poder poner ciertas órdenes y ahí poder desligarme un poco más del gráfico y no me quedé con el scalping donde tenía que estar como más a raya, digamos, mirando los gráficos y teniendo pantallas por todas partes. Tenía como 4 gráficos abiertos al mismo tiempo porque además quería operar lo más posible, no solamente con una posición, sino que trataba de abrir varias. Bueno, al principio eso me pareció un desastre, era extenuante y al final dije, no, chao, esto no es para mí. Eso por una parte. Después, sí, lo de quedarse atrapado me ha pasado y yo creo que, supongo que a todo el mundo le ha pasado, de no querer quizás a veces asumir una pérdida. Entonces, en lugar de poner el stop loss, digamos, esta orden de venta, yo la mantengo en mi posición abierta hasta que vuelva a recuperarse en el precio y intente luego volver a intentar salir, digamos, lo antes posible de esa operación en cuanto ya se netee y me quede en cero. Pero eso pasa y yo creo que, a ver, me ha pasado por
1 o 2 semanas, 3 semanas incluso, donde he tenido una posición abierta que ya no la quiero, lo único que quiero es cerrarla porque quiero desocupar esa plata, pero tampoco estoy dispuesto a asumir esa pérdida, entonces como que, bueno, ahí es donde hay que tratar de ser estricto, digamos, porque si realmente he sido estricto, digamos, con mi estrategia de inversión, con mi estrategia de trading, digamos, el stop loss hubiese saltado y ahí ya se acaba, digamos, la operación. Pero yo creo que eso también es una de las cosas donde además también te genera mucha ansiedad. A mí personalmente hubo momentos donde me generaba mucha ansiedad en lo del trading. Como el hecho de mantener una posición abierta y saber que, por ejemplo, no sé, digamos, es que son montos grandes, digamos. Son montos grandes los que yo tenía comprometidos porque como intentaba, era dinero del Bitcoin y era una posición de riesgo, era un dinero que se había ido acumulando, era bastante dinero. Entonces dije, esa porción la voy a poner acá. Entonces me generaba bastante ansiedad el hecho de repente abrir la cuenta y ver que había bajado un 5% y ese 5% significaba mucha plata. Y como no poder cerrar esa posición, que no se recuperara, que no se recuperara, que no se recuperara. Y claro, yo digo, es que no la quiero cerrar porque si la cierro ahora, o sea, materializa una pérdida muy grande. Aunque sea un 5%, es mucho dinero, digamos. Digamos, en el peor de los momentos, ¿cuánto dinero neto puedes haber estado perdiendo de repente? Yo creo que más de 5.000. $5.000. Más de $5.000, sí. Bastante más. O sea, estás mirando el gráfico y tu dinero ahora vale $5.000 menos. Sí, yo diría que incluso puede haber llegado hasta los 10.000, o sea, 8.000 más o menos de pérdida. Que en ese caso era, no, digamos, era una cripto importante que yo no estaba dispuesto a soltarla, digamos, porque no creía que esa pérdida la debería haber materializado, entonces no la cerré esa posición y me tuve que quedar atrapado hasta que se recuperó la cripto, digamos. Hay otra gente que la cierra y luego se intenta recuperar poco a poco en la subida. Yo personalmente dije, no, mira, sabes que eso no soy tan experto como para hacer eso y no creo que esté perdiendo tanto tiempo, entonces, y no tengo tanto tiempo tampoco de mi vida para estar mirando el computador y tratar de recuperar esa pérdida. Entonces dije, esa posición la mantengo abierta hasta que se recupere esa criptomoneda y yo lo vuelva a recuperar, digamos, todo ese capital. O sea, lo que quieres decir es que, digamos que tenías tu dinero en una criptomoneda que ahora mismo hacía que tu dinero valiese Claro. menos de un... O sea, estabas perdiendo $5.000. Entre 5 y 8, no me acuerdo. Entre 5 y $8.000. Entonces, mantener la posición abierta quiere decir que tu dinero sigue ahí en esa criptomoneda y tú esperas a que en algún momento indefinido se recupere. Y bueno, tú igualmente querías mantener esa posición a largo plazo, entonces por eso tampoco intentabas mantener la calma, ¿no? Claro, en ese sentido es como, digamos que yo esa cripto la compré en 100 y en su momento, en su peor momento, llegó hasta los 80. Entonces, mientras estaba en 80, yo estaba en menos $8.000 en mi posición. Entonces, o lo vendo aquí, materializo la pérdida y busco la manera o sea, desbloqueo ese dinero, digamos, y busco la manera de salir a flote de nuevo, o me espero hasta que, porque yo confío en que esa cripto va a volver a los 100 a lo que yo le compré, al menos. Entonces ahí me tuve que quedar atrapado, yo creo que unas 3 semanas, quizás un mes, hasta que se recuperó nuevamente a los 100. ¿Y podrías contarnos el trading versus la inversión a largo plazo, así en porcentajes? ¿Cuál ha sido el porcentaje de ganancias a lo largo de este tiempo? A lo largo de este tiempo en bolsa no estoy tan seguro, pero yo diría que más o menos en bolsa debe ser cercano al 35% en este año, digamos. Es lo que eso es digamos, el cálculo del mismo periodo en el que estaba haciendo trading. Que es desde enero, digamos, hasta claro, ahora. que más o menos es un 30% de lo que he obtenido en bolsa. En trading, bueno, tendría que volver a revisar cómo esa bitácora de trades que tengo, pero yo diría que es un poco menor. No mucho menor, pero sí que es un poco menor, pero también he tenido, o sea, de partida, digamos, en el caso del trading, he tenido que dedicar mucho tiempo a hacerlo, a lograr ese 28%, por decirte, digamos que yo creo que debe ser cercano al 25 o 27%. Digamos que ha sido un 25 o 27% al cual yo le he tenido que dedicar muchas horas, al cual he corrido mucho más riesgo y que realmente me ha generado más ansiedad que otra cosa. O sea, no me voy a quejar, me ha ido bien y he tenido ganancias y hasta ahora he sido rentable, lo que llaman un trader rentable, no sé qué. Bueno,
yo no soy experto, entonces ni de cerca creo que sea un buen trader. Seguramente soy pésimo trader, no tengo idea. Pero realmente como hasta ahora me ha ido bien, he tenido bastante éxito, digamos, con los trades que he hecho. Entonces sí que he tenido un rendimiento cercano a lo que se da en bolsa. Sin embargo, he tenido que sacrificar muchas más cosas que en bolsa. En bolsa prácticamente no, o sea, no prácticamente, de hecho, no he hecho absolutamente nada. O sea, digamos un rendimiento similar en ambas estrategias, pero claro, digamos que yo llego a la conclusión de que el trading no es inversión, simplemente es como un trabajo extra. Lo que pasa que digamos que la materia prima con la que uno está trabajando, por así decirlo, es dinero. Entonces, tienes que partir con dinero o con bastante dinero para poder operar y a la vez que se haga menos arriesgado, o arriesgarte si tienes poco dinero, apalancarte y estar más ansioso aún. Sí, yo creo que, o sea, en general en el trading, a diferencia de la inversión a largo plazo, digamos, donde yo efectivamente tengo mucho tiempo para poner esos $500, por decirte, o poner $200 mensuales y que vayan ahí haciendo su trabajo solo. A diferencia en el trading, donde yo voy abriendo y cerrando posiciones y voy buscando ese margen de ganancia, si es que yo no tengo mucho dinero inicialmente o no me apalanco, que esa es la otra opción, digamos, es muy difícil que yo logre buenas rentabilidades. O sea, porcentualmente sí puedo obtener buenas rentabilidades, pero no van a ser significativas en términos monetarios reales. Porque si yo invierto $200 o invierto $100, para hacer la matemática más fácil, pero invierto $100 y le saco un 5%, gané $5. Y quizás en términos de scalping me demoré, ¿cuánto? 3, 4, 5 horas quizás en sacarle ese rendimiento. O sea, le saqué apenas $5 a 5 horas de trabajo, digamos, porque estuve pendiente de la pantalla, por supuesto, porque estoy haciendo scalping, digamos, requiere al menos más de mi atención. Entonces, si le saco un 5% a $100 y realmente gano $5, me sale mucho más a cuenta salir a vender chicle a la calle que estar haciendo scalping con $100. Entonces, por eso personalmente yo creo que se requiere un mayor capital para poder empezar, digamos, a hacer trading y como ver esa rentabilidad, no solamente en términos porcentuales, obviamente, sino que empezar a ver esa rentabilidad neta, digamos, que cuánto dinero me queda después para el bolsillo. Digamos con cuánto dinero para que mereciese la pena y fuesen más de como $5 cada 5 horas, ¿qué recomendarías de empezar a invertir? De si no tienes más de esta cantidad o por lo menos esta cantidad, pues aún no empieces con el trading. O sea, yo creo que si es que alguien quiere como partir, solamente va a partir, digamos, para empezar a mirar cómo funciona, yo creo que mínimo se necesitan $1000. ¿Sabes? O sea, porque imagínate, de nuevo, el mismo ejemplo, si yo antes le saqué $5, a esos $1000, cuando le saque un 5% voy a tener $50. Ya es algo. ¿Sabes? Entonces, quizás no me voy a hacer rico, ni eso me da para cumplir los gastos del día, no me alcanza para nada, pero al menos ya es algo. Y ya veo cómo se va moviendo un poco el mercado. Pero realmente yo creo que si es que quiero efectivamente empezar como a crear más rentabilidad, trataría de apuntar entre los 5 y los $10.000 para poder empezar a ver dinero de verdad, digamos. Me recuerda esto un poco al tema de los dividendos, ¿no? De que si quieres generar dinero a partir de un capital, ese capital debe de ser ya un poco considerable porque estoy cortando, digamos, de ahí un porcentaje. No puedo esperar estar, digamos, invirtiendo $100 y de esos 100 que me salgan 1000 al mes. Eso es imposible. Entonces hay que ser un poco realista con eso. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que tiene mucha relación, digamos, con eso. Como, o sea, yo no puedo esperar de... Porque al final estamos hablando de que todas estas ganancias son porcentuales. Digamos, ya sea en los dividendos que me pagan un porcentaje y aquí en el trading también yo le saco un porcentaje, digamos, de ganancia de ese capital. Entonces, ese porcentaje obviamente va a depender de mi capital inicial. Entonces, un 5% de 100 no es nada, un 5% de 10.000 ya es considerable, digamos. Entonces, obviamente, si es que yo parto con mucho capital, o en el caso del trading me apalanco, pero eso aumenta el riesgo, efectivamente ahí es cuando ya empiezo a ver ciertas rentabilidades un poco mayores. Claro, sin embargo, bueno, el tema del trading es una opción más. Yo creo que desde mi punto de vista la inversión a largo plazo de forma pasiva, de forma automática, constante, para cosas tan importantes como tu jubilación, digamos que es algo que para mí sería un requisito
Después, si uno quiere pues, tener un ingreso extra, sea a través del trading o sea vendiendo chicles por la calle, bienvenido sea, es otra forma más, ¿no? Y no con eso tiene que el trading estar tampoco demonizado. Sí que es verdad que hay mucha publicidad engañosa, hay que tener mucho ojo porque, claro, se vende mucho fraude, ¿no? Es Entonces, que yo creo que por ahí va un poco sí. el tema del trading. Yo creo que el trading se ha empezado como a demonizar de alguna manera y como que se ha empezado ha tenido una muy mala imagen el trading, porque claro, está todo esto como lobos de Wall Street y gente musculosa sin camiseta ¡bra! Diciendo que ganan muchísimo dinero haciendo trading y realmente no es así. Es que te venden algo que no es real. Entonces, por eso como que la gente ha empezado a estigmatizar, digamos, al trading como concepto que es una basura y que no sirve y que es un scam y que es una estafa. Realmente el trading no es una estafa, está muy lejos de ser una estafa, en lo absoluto, no es para nada una estafa. Es algo que funciona si es que uno lo hace de forma metódica. No es fácil, es un trabajo, hay que dedicarle horas, hay que estudiar, hay que analizar patrones, hay que darse mucho tiempo, digamos. Pero funciona, por supuesto que funciona. Es una inversión, digamos. O sea, yo pongo dinero, saco dinero y así voy generando ganancias. Pero el tema es que se ha creado como una imagen muy negativa frente a eso. Yo sigo considerando de que, por ejemplo, como decías tú, para mi fondo de emergencia, para mi fondo de jubilación, yo eso no lo podría tener en trading. No, me parece una locura. Yo en ese caso optaría obviamente por tener una inversión a largo plazo, por tener un portafolio de ETFs, por tener bienes raíces, por tener una diversificación mayor. Eso por ningún motivo lo tendría en trading y por ningún motivo creería de que el trading va a ser mi forma de jubilarme, pero bajo ninguna circunstancia. Yo lo que sí tendría el trading es para generar un ingreso extra. Quizás si es que se me da muy bien y tengo ya un capital muy grande, quizás me dedico al trading y dejo mi trabajo. Vale, hasta ahí. Pero realmente si es que yo estoy pensando a largo plazo en asegurar patrimonio para mí, para mi familia y realmente crear un patrimonio importante, eso sí o sí lo tendría una inversión a largo plazo, como por ejemplo un ETF, varios ETF obviamente, o bienes raíces y ese tipo de inversiones. ¿Y en qué casos o por qué elegirías, cuáles serían las ventajas de hacer, digamos, de invertir de forma pasiva? O sea, yo personalmente veo muchas ventajas pero como te digo, son dos cosas muy distintas realmente, como que me parece difícil de comparar el trading con la inversión a largo plazo y no son excluyentes tampoco. O sea, yo creo que, como decías tú, yo puedo tener mi gran fondo de jubilación, digamos, donde voy acumulando más capital y que es el fondo más importante de mi vida, digamos, en términos monetarios. Ese sí que lo va a tener en inversión a largo plazo porque no tengo que pensar, no hay psicología que juegue conmigo, digamos, eso va trabajando solo, donde no le tengo que destinar ni siquiera un minuto de mi tiempo, más que una formación inicial y ya luego una vez que tengo mi portafolio armado, ya luego me olvido de eso, donde tengo la automatización, digamos, de todo el proceso y donde es mucho más estable, los rendimientos son mucho más asegurados, digamos, sin embargo, obviamente nada está asegurado en la inversión, pero es mucho más estable y consistente la inversión, ese tipo de inversión que el trading, digamos. Entonces, para esa porción, yo sí o sí lo tendría una inversión a largo plazo y prefiero mucho más esa alternativa. Y si es que yo quiero aprender, si es que yo quiero generar un ingreso extra y quiero estar un poco más activo dentro del mundo de la inversión porque me interesa el análisis técnico, etcétera, etcétera, eso sí que podría destinar un porcentaje pequeño, digamos, de mi inversión, no de esa, de mi inversión total, al tema del trading. Sí, pero en orden de prioridad, digamos que deberíamos de empezar, porque a diferencia del trading también en la inversión pasiva a largo plazo en ETFs no necesitamos tanto capital, ¿no? Yo No. puedo empezar a invertir con 5, 10 dólares al mes y no importa, al final se va acumulando y gracias al interés compuesto el día de mañana podemos tener mucho dinero. Entonces, en orden de prioridades, primero necesito un portafolio hecho, digamos, a medida para yo estar invirtiendo a largo plazo. Mm. Luego, si a mí me interesa, no sé, pues generar otro tipo de ingresos, sea a través del trading o sea a través de cualquier otra cosa también, vendiendo camisetas en internet, también es una opción y es muy, muy válida. Eso no quiere decir que el trading sea digamos, una estafa, pero hay que ir con ojo porque hay algunos que están un poco enmascarados, ¿no? Y bueno, para empezar a invertir en ETFs, yo creo que todo el mundo debería ver cuál es su portafolio, cuál es su perfil de riesgo primero y luego hacer su propio portafolio de inversión a medida. Ya sabéis que nosotros tenemos una formación al respecto donde puede ser un experto en ETFs
Y cuando ya tengas tu portafolio de inversión hecho a largo plazo, ya después sí que te puedes meter en otros temas como es el trading. Pero es súper importante pensar en nuestra jubilación y armar un portafolio de inversión robusto para que el día de mañana tengamos un fondo de inversión para nuestra jubilación futura. Y de hecho, hablando, digamos, con respecto a eso, es que me llama la atención porque quizás hay gente que piensa que los grandes traders, digamos, se dedican solo al trading y tienen todo su fondo puesto ahí y están haciendo trading todo el día con su fondo de inversión de jubilación, digamos. Y eso no es así. De hecho, yo he hablado con traders que efectivamente se dedican al mundo del trading, o sea, que viven y comen de eso. O sea, todos los días el dinero que ganan es de allí. O sea, no tienen otro sueldo que no sea el trading. Y esa gente es exactamente lo mismo. Tiene su fondo de jubilación puesto en una inversión a largo plazo, en ETF o en lo que sea. Hay gente que tiene acciones, hay gente que tiene ETF, hay gente que solo tiene bienes raíces, pero tiene otro tipo de inversión. Yo creo que en ninguno de los casos, yo creo que he hablado como con 5 o 6 traders que son profesionales, que se dedican al trading. En ninguno de los 5 casos, ninguno, absolutamente ninguno, tienen su fondo de jubilación en trading. O sea, ninguno se dedica, digamos, a crear ese fondo de jubilación a través del trading. Todo el mundo está construyendo el patrimonio por al lado y esto es su fuente, digamos, de ingreso o esta es su fuente extra de ingreso, pero en ningún caso, nunca ese es tu fondo de jubilación. Así es, bueno, ahí tenéis las diferencias entre el trading y la inversión a largo plazo. Coméntanos abajo si queréis que Sebastián nos haga a lo mejor un vídeo un poco explicando un poco más en detalle o cómo lo hace en el día a día, cómo hace, digamos, su estrategia de trading, que según él es bastante sencilla y metódica, y para que nos muestre a lo mejor los resultados que va teniendo. Y por supuesto, necesitas un portafolio de inversión a medida. Si quieres aprender con nosotros, te dejo el enlace en la descripción y nosotros nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto! Chao, chao.